Ok. Bueno, pues nada más soltaría tu mano. No sé si se va a conectar. Vamos a orar entonces. Ah, este, el Cristian tiene el micrófono abierto, así que te toca orar, Cristian. Seguro. Padre amado, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque tú nos permites aprender más de ti, Señor. Danos la sabiduría para llegar a entender un poco más de ti, de tus promesas, de tu palabra, para que la podamos llevar nosotros a quien la desea escuchar y a quien no la desea escuchar también, Padre. Te pido que el Espíritu Santo nos guíe y que nos acerquemos más a ti, Señor. Bendice a cada uno de los integrantes de este grupo, Señor, al pastor, que lo utilices para que pueda enseñarnos, Señor, de la manera que tú quieres que seamos enseñados. Bendice a cada una de las familias, Señor, bendice a nuestra iglesia y a nuestro ministerio. Gracias por perdonarnos nuestros pecados en la cruz, porque mientras estabas en la cruz, tú estabas pensando en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues de eso se trata la lección de ahora, del perdón, ¿verdad? Y estaba revisando el sermón que me toca predicar este domingo y es precisamente basado en el Salmo 32, hablando de confesar y de pedir perdón y toda esa onda. Así de que, qué bien. Ah, quiero, bueno, hoy voy a dar otra vez el devocional porque se me olvidó decir quién lo iba a dar la próxima semana, pero ahí me mandan voluntarios para la próxima semana, por favor. Cristina Oh, levantó la pastor, mano. yo lo he preparado desde la semana pasada, pero ¿O a usted le toca? Ok, muy la mejor. pasada también me tocaba, pero ¿Y por qué ahora... no me dijo? Pues ya ve. Falta de confianza, ¿qué pasó? Hoy sí le dije porque ya van varias veces que he estudiado. Ok, bueno. Le toca entonces el Ok, devocional. bueno, pues entonces estamos viendo en esta lección que nos tocó ahora acerca de la confesión de nuestros pecados. Vemos que si en nuestra vida seguimos pecando y pecando, va a llegar un día en que no vamos a poder más. La gente bautizada por Juan el Bautista confesaba sus pecados y se bautizaba. Aprendimos eso en la lección pasada. En el Salmo 51, del 1 al 4, nos dice que debemos confesar nuestros pecados a Dios, porque todo pecado es contra Él y porque todo perdón viene de Él. En Mateo 5, del 23 al 24, Jesús enseña que debemos reconciliarnos con nuestro hermano antes de venir a Dios. A veces debemos confesar a otra persona cuando le hemos dañado también. En Levítico 6, del 4 al 5, vemos que cuando se ha dañado a alguien debemos hacer restitución, corregir lo hecho. En primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nos libra de toda maldad, ¿verdad? En Mateo 26:28, en Efesios 1:7, en primera de Pedro 2:24, nos enseña que tenemos perdón por medio del sacrificio de Jesús. También vemos que callar o encubrir los pecados trae enfermedad y sequía espiritual. David nos dice en el Salmo 32, del 3 al 4, ¿verdad? Acerca de esto. Pero también dice en el Salmo 32:5 que cuando confesó su pecado, recibió perdón de parte de Dios y un gran alivio en su espíritu y alma. Hay muchas enfermedades causadas por una conciencia oprimida. El peso del pecado inconfeso oprime a la mente y al cuerpo. Solo se encuentra alivio para este tipo de enfermedad al deshacerse de la culpa, y esto es a través de la confesión del pecado. Es mejor tener cuentas cortas con Dios para que no se amontonen los pecados no confesados.
Si tienes cuentas largas con Dios, se llega hasta el punto en que se rompe la comunión con los hermanos y con Dios. A veces, hasta enfermedades físicas, psiquiátricas o sequedad espiritual, etc. Una sincera confesión de culpa, hecha con arrepentimiento y fe, siempre te llevará a la restauración de la comunión con Dios y con los hermanos. Te llevará al bienestar espiritual y a veces física, y a tener paz en tu vida, y te dará la seguridad de que somos perdonados. Listo. Bravo, gracias hermana por eso, así le hacen en sign language. Ok, muy bien. ¿Qué estás comiendo, Soya? ¿Por qué no invitas, compa? Bueno, sí mandaron todas sus tareas porque mi teléfono se murió desde hace un rato y no sé quién las mandó y quién no. ¿Pero sí lo enviaron todos? ¿No? ¿Qué pasó? Pues, bueno, Irma sí lo mandó. Irma, qué gusto verte con nosotros nuevamente. O sea, sí la hice, sí le saqué foto y todo, pero no puedo entrar al, ¿cómo se llama? Al website, a la página, ¿cómo se llama? ¿O no has Y podido el número entrar? que mandó, de verdad que no llamé. Ok, pero mándamelo por WhatsApp. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. ¿Corregimos la tarea? Ok. Vamos a corregir la tarea de una vez. Entonces, vamos a ver la prueba 2A y 2B. Y así como los tengo en la pantalla, a ver, Irma, tú haces la 1, White haces la 2, Cristian la 3, Diana la 4, a ver, la 5, Cristina, y la 6, Sina, y luego Solja la 7. ¿Ok? Y luego, bueno, y seguimos la vuelta con la 1, 2, 3 y 4. ¿Empezamos? Sí. Abra uno, ahí está. La primera dice, ¿qué hacía la gente cuando era bautizada por Juan? ¿Confesaba sus pecados? ¿Ok? La B. Oh, ujú. Oh. ¿Qué debemos hacer si cometemos un pecado? Confesar a Dios. Muy bien. Al número 2 dice, ¿en cuáles dos salmos confesó sus pecados David? En el Salmo 32 y el 51. 3. ¿A quién debemos confesar siempre nuestros pecados? A Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado es en contra de Dios. 4. ¿Cuándo debemos confesar nuestros pecados a otra persona? Cuando le hemos ofendido o dañado. Y B, ¿qué otra cosa debemos hacer? Restitución, remediar en lo posible el daño hecho. O restaurar lo dañado. Número 5. Mencione 3 resultados de confesar nuestros pecados y saber que somos perdonados. 1. Restauración de la comunión con Dios. 2. Restauración de la comunión con los hermanos. 3. Bienestar espiritual y físico. Ok, bueno, en cualquier orden, pero esas 3. ¿Alguien tiene algo Y diferente? bueno, sí, ¿no? O sea, todo va enfocado a relación sana con nuestros hermanos, una comunión con Dios y salud física y mental. Exacto. Pues le puse en ocasiones, salud física y mental. ¿Por qué en ocasiones? Porque en la lección decía que no todas las enfermedades o no todos los problemas del alma o de la mente eran específicos por la falta de perdón. Yo también le puse así, le puse salud espiritual y tal vez física, o sea que refiriéndome a que no necesariamente puede ser una enfermedad física causada por eso. Por eso Sí, pero sí puede ser también, ¿no? Como Ujú. vemos en el Salmo 32. Ok, ¿quién sigue?
Número 6. Dé un ejemplo de cómo se puede arreglar una situación después de haber dañado a alguien. Pues yo puse muchos ejemplos como si robé, pues pagando. Si mentí, diciendo la verdad. Si traté mal o traicioné a un ser querido, pedir una amistad, pedir perdón y cambiar mi actitud hacia él o ella a fin de sanar la herida que hice. Ok, ¿alguien puso alguna otra? Ahí. Hay varias, ¿no? Yo puse Ah, confesar mi falta, restituir y tratar de hacer enmiendas, corregir mis malas acciones, pedir disculpas. Ok. ¿Alguien puso algo diferente? Pastor, yo puse si he hablado mal de una persona, pedirle perdón y hablar bien de ella. Ah, bueno, hablar bien del pastor, si han hablado mal de él. Ok, muy bien. All right. Ahorita sí hablamos mal. Ahorita dijimos que andaba de rol porque no traba la clase. Ah, tienes que pedir Discúlpenos, perdón. pastor, y usted estaba orando. Sí, tienes que pedir perdón. De plano, Cristina dijo eso también. ¿Qué pasó, Cristina? Me quemó todo. Dijeron que andaba rolling, de hating. No, yo estaba preocupada porque a lo mejor no lo encontraba. Ah, bueno. Eh, Ok, nos falta la 7, ya la hicimos, ¿no, verdad? La 7 dice, ¿qué significa tener cuentas largas con Dios? No arrepentirse. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? Dejar que se acumulen los pecados y no confesarlos a Dios. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? No Yo puse confesar nuestros pecados o esperar mucho tiempo para hacerlo. Ajá, no no, confesar pues, el pecado inmediatamente. eso es tener cuentas cortas, largas, ¿no? Que te esperas que se van amontonando, y como el de la portada, que al fin se le caen los tabiques, ¿no? Ujú. Bueno, está bien, todas las que dijeron está bien. All right, vamos a la próxima. ¿Te toca otra vez, ¿Qué Ingrid? efe- Falta la B. sigue la B de la 7. Sí, ¿Qué dale. efectos perjudiciales puede tener esto entre nosotros? O sea, se refiere a tener cuentas largas con Dios. Y yo le puse a veces enfermedades físicas y mentales, comunión con Dios rota y conflicto con nuestros hermanos. Sí, ¿alguien tiene algo diferente? Sentirse culpable. Esa tengo yo también, sentirse culpable. Se Ujú. rompe la Relación comunión rota con con Dios. Dios y relación dañada con los demás. Sí, y una sequedad espiritual o a veces Sí. enfermedad también, ¿no? Ujú. Salud física y mental, alejarnos de Dios, relaciones rotas, resequedad espiritual y una vida seca. Excelente. All right, Irma, te toca la 2, 1 y luego White la número 2 y luego quien siga la 3, ya no me acuerdo en qué orden estaban. Oh, Cristian, ok. Señor, confieso que soy pecador, pero yo no peco como los demás. ¿A cuál de los dos errores que se cometen al confesar los pecados corresponde este ejemplo? Confesar liviano. Ujú. La B, ¿qué consejo le daría a algún creyente que pensara así? Que entre más detallada sea la confesión con Dios, se sentirá mejor espiritual. Muy bien, excelente. La número 2, White. Dice, mi pecado es tan grande que Dios jamás podrá perdonarme. Inciso A dice, ¿a cuál de los dos errores que se cometen al confesar los pecados corresponde este ejemplo? A la confesión exagerada. ¿Cuál es la solución? Yo le puse leer Juan 1:9, que Dios nos perdona sin importar el pecado que hemos cometido. Ok. ¿Alguien puso algo más? Ya que lo interrumpiste, Sol, ya di que pusiste. El B, creer en fe que Dios perdona nuestros pecados. Ok. Sí. Confiar en las promesas de Dios, ¿no? O sea, que creer que Él lo va, si Él dijo que nos va a perdonar, Él lo va a perdonar. Muy bien. Ok, Cristian o Cristina, ¿tiene la mano levantada? Sí.
Pastor, yo puse arrepentirse y confesar su pecado en detalle, creyendo que Dios lo perdonará. Bueno, está bien, sí. Es una derivación de lo mismo. Ok. Cristian. 3. Escriba una sencilla oración de confesión basándose en Primera de Tesalonicenses 5:18. Mi oración es: Señor, te doy las gracias por perdonar siempre mis pecados, en especial cuando soy impaciente por tu respuesta. Señor, te pido que sea tu voluntad más no la mía. En Cristo te pido me ayudes a ser más paciente. Ok. Pastor, yo me basé como porque Tesalonicenses dice dar gracias en todo. Entonces yo puse, Señor, confieso que no siempre te doy gracias en todo. Te pido perdón por ello. Ayúdame a darte gracias siempre en todo. Amén. Sí, entonces como dice que se tiene que basar en Primeros Tesalonicenses, algo que diga, confieso que no soy agradecido, que no te agradecí, algo por el estilo. ¿Ok? Si tienen así, está bien. Pero sería entonces una oración pidiendo perdón por no ser agradecido. O que incluyera confesando que no ha sido agradecida, o pidiendo perdón por no. Pero, por Sí, ejemplo, porque ahí dice pero, confesión. Ahí dice pero confesión. ajá, Escribe o una sea, sencilla dice, oración de confesión. bueno, es que yo lo entendí, confiese una oración de confesión basada en Primera de Tesalonicenses, pero como yo siempre agradezco en mi oración, dije, pues no tengo por qué pedir perdón si yo siempre le doy gracias a Dios. O sea, yo así lo creía, o sea que si el versículo te habla y te redarguye porque no hiciste algo bien, que hagas la oración, pero yo digo, A ver, bueno, esa es léenos tu mi oración oración. siempre. Tengo ganas de Pero, escuchar tu oración, Señor. Señor, te perdóname por ser perfecto. nada, tampoco, o sea, yo puse, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia que cada día tienes conmigo, que a pesar de mi humanidad y de mi imperfección, siempre estás conmigo, perdonando mis pecados y nunca dejándome con tu fidelidad. O sea, yo puse eso pues porque yo así la entendí, entonces la entendí mal a la pregunta. Que también porque yo puse agradecimiento. O sea, Señor, gracias por la misericordia que tienes conmigo, a pesar de que hemos pecado contra ti. Perdóname y dame la fuerza para no fallarte más. Recuerda que en la lección tenían ejemplos de varias cosas y había una que decía agradecimiento, otra por, ya no me acuerdo qué. Entonces aquí estaban tratando de hacer algo similar. O sea, orando la Biblia se llama, ¿no? Cuando en la parte B, la 2B. Ajá. Bueno, pero la damos. Pero yo pongo, pastor, yo doy gracias, pero también le pido que me ayude. O sea, le pongo, Señor, gracias por permitirme estudiar tu palabra y aprender a confesar mis pecados. Ayúdame a obedecer, a hacer tu voluntad y ayudar a otros a llevar sus cargas. O sea, basado en lo que estudiamos. Pero nada de agradecer, por no ser agradecida. No, porque sí le estoy dando las gracias. No le estoy diciendo que Pastor, no le doy las gracias. Le estoy diciendo, Señor, gracias. Porque le Bueno. doy las gracias. Ok. Pastor, es que en sí habla de que tenemos que hacer una confesión de que no siempre damos gracias. Porque, por ejemplo, dar gracias siempre es cuando voy a tomar agua, gracias Señor por esta agua, gracias por levantarme, gracias por mi cama, gracias por esta casa. Pero si Dar somos gracias perfectos en como todo. Soya, que siempre damos gracias, no vamos a Oh. pedir perdón por no dar gracias. Bueno, sí, yo también entendí, porque para mí confesión, decir una oración de confesión es decir algo, pero arrepentimiento sería pedir perdón porque no lo hice. Ajá, Que no confesión estamos es basando en el confesar tema. que no lo has hecho. Entonces, ok. Bueno, pues dejémosla así. Si escribieron una oración, está bien. Pero para la próxima pongan, ten truchas que que dice ahí de confesión, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué sigue? A 4. All right. Y un punto extra para Cristina porque ella sí la hizo bien. La Ok. 4. ¿En qué debe basarse nuestra confesión? Yo puse utilizar adecuadamente la Biblia, no solo escuchar su palabra, sino que también que obedezcamos.
Y Ok. B, que nos ayuda a ser específicos en nuestra confesión, el Espíritu Santo. Ok. Yo en la A le puse que dice, ¿en qué debe basarse nuestra confesión? Yo le puse, debe ser basado en la fe. Sí, la respuesta es en la Biblia, basado en la Biblia y en nuestro estado verdadero, o sea, cómo nos estamos sintiendo. Y luego en la B es el Espíritu Santo. Yo Pastor, en la A, o sea, tuvimos que haber usado la palabra Biblia. Yo le Ajá, puse Ah, o sea, conforme, yo dije, en que nuestra confesión debe ser detallada y conforme a su palabra. sí, está bien. Eso está bien. yo puse en arrepentimiento real, en una plática con Dios detallada de lo que hice, pero no usé la palabra Biblia ni la... Bueno, medio punto ahí. Y esta semana está duro, porque son 5 puntos los que nos van a quitar. en la palabra de Dios y nuestro arrepentimiento. Yo ando así, Sí, en la Biblia, en la palabra de Dios y un verdadero estado, o sea, nuestro arrepentimiento. Muy bien. Yo Irma, ¿cómo puse le confesar pusiste tú? sinceramente mis pecados y confiar en la promesa del perdón de Dios. Ok, La mitad. la mitad también ahí, porque no. ¿Cómo es entonces la respuesta correcta? ¿Qué es lo que Pues en la La Biblia Biblia. o en en la la Biblia? palabra y en nuestro verdadero estado. O sea, cómo te sientes de verdad, pero también en la Biblia. Ok. Se va poniendo más difícil, ¿verdad? Ok. Bueno, Sí, por eso ya le voy a copiar al Soldier de aquí para adelante. te dije que no le copies a Soya. Déjeme agarrar un lapicero. así su patín. Aquí me equivoqué, o sea, no me di cuenta. Ok, vamos a ver. Sina, ¿cómo te fue? Vamos a quitar 5 puntos por cada mala. Pues me fue mal porque me equivoqué en una. En una me distraje, la pregunta la puse mal por distracción. En la 2, en Ok, lugar de liviano, puse exagerado. Y no no, me di cuenta y no la corregí, así la envié. Se me olvidó corregirla. mm, Y acá tuve medio punto mal, medio punto porque no puse la Biblia. Pero en la 2 sí tengo el Espíritu Santo. Entonces, una mal y la 93. que, y la que es medio punto. Ok, 93. A ver cómo escribo. Ok, ¿quién sigue? Soja. Yo, pues 100, todas buenas. Gracias a Dios. Eso. Ay, ya ve, pastor, no le tiene fe al Te Soldier. dije que le copiaras. Ni Sina le copió. No le copié, no confié en. Guay. No, para que vean Yo saqué media mal. So 97. 97. Yo también. Point Y five. Irma también. ¿También Irma igual? Ok. Irma. Ok, la semana pasada sacaste 100, Irma, ¿eh? Ok. ¿Cristina? Así el pastor. Cuidado, 101 porque sacó la de esa. Ok, Chris no vino. Oh, a Cristian le puse el 100 de Cristina. No, ¿qué pasó? Gracias. A ver, Cristian. 97.5. Ok, 97.5. Ok, Lady no. Diana. No, es que no escuché de la 1, la prueba 2A, la 1, la B era, yo puse qué debemos hacer si cometemos un pecado y yo puse debemos confesar todos nuestros pecados. Sí, eso está bien. Es una Ay, confesión detallada. ya, eso. Ajá. Entonces, 100. Ah, ay, sí. Cuidado. Ok. Uy, Bueno, pues dense un aplauso porque lo hicieron muy bien. Ok, vamos entonces a entrar a lo que
a lo que es la clase. Y voy a hacer unas preguntas. Quiero que me ayuden ustedes contestándolas. Y a ver, ¿quién quiere ir primero? A todos les va a tocar, así de que. Yo voy primero. Ok, ¿quién dijo? ¿Qué es la confesión? Dino. ¿Qué es la confesión? Ujú. Pues es el aceptar que hemos fallado y decírselo a Dios, ¿no? O aceptar que hemos fallado y decírselo a Dios, pedir su perdón. Sí, es admitir nuestros pecados a Dios en primer lugar, a contarle nuestro pecado a Dios, ¿verdad? Y luego en la lección vimos que también si hemos dañado a alguien, pues también a esa persona. Ok. Muy bien. A ver, alguien más. Diana, entonces, ¿a quién debemos confesarnos? A Dios primero Ajá. y si hemos dañado a alguna persona, a la persona que hemos hecho daño y luego hacer una restitución a la persona que ofendimos o hicimos algo daño o si hicimos algo mal. Muy bien. Entonces, pero ¿cuándo debemos confesarnos, Cristina? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo debemos confesarnos? Pues cada que hemos hecho algo malo, cada que hemos pecado. Ok, entonces la confesión debe ser inmediata y no postergada, ¿verdad? Pues sí, sí, para que sea algo corto, porque si se hace largo, pues ya daña la relación con Dios, con los hermanos y hasta trae enfermedad. Ok. Soja, ¿cuáles son los resultados de la verdadera confesión? ¿Quién? Pues primeramente perdón de tus pecados, tu bienestar en el alma y, y bienestar con tus hermanos y pues una relación sana y cerca con Dios. Muy bien. A ver, Sina, la misma pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la verdadera confesión? Pues yo creo que, yo diría que libertad, paz, sanidad, porque creo que cargar con una culpa, con un daño, con la consecuencia, el daño que le hice a mi familia, a mis hermanos, a quien agredí, a Dios principalmente, trae un peso, quita la paz, roba, te da una carga, como lo decía la palabra, una resequedad, una sequía. Entonces creo que trae primeramente libertad, porque al pedir perdón y recibir perdón de Dios, eres libre de esas cadenas, diría yo. Ok, muy bien. Irma, ¿cuáles son los resultados de la verdadera confesión? Los resultados de la verdadera confesión es sentirse gozosos, sentirse bien espiritualmente por haber confesado a Dios y pues pedir perdón a la persona que hemos dañado. Muy bien. Ok, ¿alguien más me quiere decir cuáles son los resultados de la verdadera confesión? Comunión con Dios, comunión con los hermanos y paz espiritual. Y tal vez paz física, en teoría. En teoría. Ok, bueno, la confesión de pecados es evidencia de que hay arrepentimiento y también forma parte de él, pues también un cambio de actitud hacia el pecado comienza cuando éste se reconoce. Entonces, la confesión es un cambio de actitud al pecado. Otra pregunta. ¿Quién no ha respuesto? ¿Quién no ha respondido? Ok. Diana, ¿tú ya respondiste? Sí, ¿verdad? White, Sí. otra vez. ¿Cuándo y cómo debemos arreglar las cosas después de haber ofendido a alguien? ¿Cuándo y cómo debemos arreglar las cosas después de haber ofendido a alguien? Pues inmediatamente
arreglar las cosas con Dios y también a las personas que hemos ofendido. ¿Y cómo fue la pregunta? Y pues tratar de restituir, ¿verdad? Si yo le robé a alguien $100, pues por lo menos regresarle $100 y tal vez hasta un poquito de interés porque pues fueron prestados. Ok, entonces, cuando alguien ha sufrido a causa de nuestro pecado, debemos arreglar inmediatamente las cosas, intentando reparar el daño causado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya sabían esto antes de estudiar la lección? ¿No? Pues yo lo sabía, pero de alguna manera muy leve me ayudó a entender Sí, que... perfecto. ¿Cómo fue? Creo que Diana está en otro horario de internet. Oh, sí, digo eso, pues de que me dio un entendimiento de, de confesar nuestros pecados, que sí es verdad que se van acumulando y llega un momento en que pues, la carga se hace tan pesada, ¿verdad? Que se nos viene o las consecuencias de nuestros pecados nos recaen sobre nosotros y podemos terminar hasta dañados físicamente, ¿no? En un estado emocional muy deprimente, una conciencia muy sucia, ¿verdad? Y eso pues te va a orillar, te va a llevar a que no quieras estar dentro de la presencia de Dios, quizá ya te empiezas a dejar de congregar, quizá eso también te lleva a escuchar música, ¿verdad? Música que no edifica, música que alimenta ese mismo pecado, entonces pues te puede llevar, te puede destruir prácticamente. Gracias. No sé si Sina o Sol ya levantó la mano. Ok, Sina. Yo creo que quizá la mayoría sabemos de que cuando fallamos debemos de pedirle perdón a Dios. Pero yo en lo personal creo que quizá no sabíamos la profundidad del proceso o el procedimiento correcto de ir a pedirle perdón a Dios por la falta y de la restitución y de pedirle perdón a quien afectamos, porque creo que en teoría um, se puede decir fácil pedirle perdón a Dios porque es fácil saber, Señor, esto que hice estuvo mal y perdóname. Pero, o sea, en teoría es fácil decirlo, ¿no? Pero lo difícil es, como decía las citas bíblicas que leíamos, David rasgó sus vestiduras, rasgó su corazón porque tenía un verdadero arrepentimiento, porque le dolía, le redargulló. Y a veces nosotros cometemos el error de pedir perdón de labios para afuera y eso nos lleva a no tener una restitución o frutos de arrepentimiento. Por ejemplo, yo puedo ofender quizá a mis niños porque estoy enojada y les grité mal y el rato, "Ay, perdona mi amor, es que estaba enojada", y ya ahí quedó, pero yo ya causé una herida y ahora yo tengo que pedirle a Dios perdón, pedirle perdón a mi hijo y restaurar lo que hice en mi niño. Sería un ejemplo que como mamá podría dar. O igual el esposo cuando hace una actitud, una palabra que ofende a su esposa, la esposa a su esposo. Y a veces creo que vamos, Señor, perdóname, o incluso el día que veíamos la clase, pensábamos en que como ya de rutina o hábito, a veces oramos, Señor, perdónanos porque hemos fallado, o si te hemos fallado, perdónanos, incluso era un ejemplo de la clase, cuando la realidad no es si te hemos fallado, Señor, sí te he fallado, pero hasta ahí queda la oración y eso sí es algo que creo que aprendí y podría decir incluso que cometemos un error súper grande en que no sabemos pedir perdón a Dios. Y creo que al no saber pedir perdón a Dios, quizá incluso hay cosas en las que no hemos sido perdonados porque ni las hemos confesado detalladamente como son, por lo tanto no ha habido un perdón de eso, no sé. Sí, yo también estoy esperando, perdón, que todo lo que me escribieron ahí en el chat. Yo ya pedí perdón detallado, dije porque Muy bien. ¿Alguien más sobre la pregunta que hice? Ya se me olvidó cuál era la pregunta, pero que era muy buena. Diana. la pregunta era que si ya sabíamos esto nosotros Ok, del perdón.
Muy bien. Bueno, yo como venía de la Iglesia Católica, la confesión era todo el tiempo, o sea, todo el tiempo viví en una residencia universitaria donde antes de ir a misa, pues tenía que confesarme para poder comulgar, porque no podía comulgar si no había confesado mis pecados. Entonces, para mí era como más, era una obligación o un rito que tenía que hacer para poder ir a la comunión, porque no podía ir con algún pecado. Entonces, pero ahora ya antes vivía y ahora lo que he aprendido. ¿Por qué? Porque justamente eso de confesar el detalle, porque todo, Señor, soy pecador, he pecado, sí, pero de manera muy como Liviana. superficial o global. En cambio, ahora entiendo que tengo que confesar específicamente un pecado, no solamente, he estado perezosa, no, o sea, es llegar más profundo y a la persona. Eso nunca lo había hecho. Saber que tenía que, o sea, uno hace algo mal y pide disculpas, ¿no? Pero a veces también, ay, Diosito, perdóname porque traté mal a tal persona, pero no me atrevo a ir a pedirle disculpas a esa persona y confesar que yo hice algo mal. Entonces, sí ha sido todo este aprendizaje y un poco, o sea, me complementó el tema de, en los 12 pasos que estoy haciendo, el hacer toda Su inventario. mi inventario. Uf, eso ha sido de un alivio y de una sanación y eso que todavía no llego a las enmiendas. Entonces siento que me falta todavía la mitad, o sea, apenas estoy en la mitad del proceso. Pero bueno, ya eso es después. Pero ahorita lo importante es que veo la confesión de una manera diferente a lo que lo veía antes. Sí, Diana está hablando de un programa que tenemos en la iglesia de recuperación, que son 12 pasos y 8 principios, y el cuarto principio es el que nos dice que tenemos que hacer un inventario de cómo hemos fallado y todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Yo sí, bueno, ahora aprendí lo que es bueno, desde que acepté a Cristo, pero antes, así como decía Diana, no me llamaba ni la atención porque yo decía, ¿por qué tengo que confesarle mis pecados a un cura? Y yo cuando llegaba y me confesaba, le decía, ok, ¿cuántos padres nuestros? 10,000, 1,000, ¿cuánto le vas a dar esta vez? Y me castigaba. Entonces no lo tomaba en serio. Pero sí, en parte de las enmiendas, bueno, como ya hice los 12 pasos hace años, aprendí mucho sobre las enmiendas y el pedir perdón y la restitución, siempre y cuando se puede, no la dañe a la otra persona. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante porque ¿a cuántos les costó hacer esta clase? Nada más levantando la mano. A ver, Irma, ¿por qué te costó? Cuéntanos. Me costó mucho porque como dice Diana, a veces pues nos confesamos nada más, ay Dios, perdóname, es como una oración pues liviana, un perdón liviano, y no entras como pues a la presencia como en la oración exagerada, de sentirte libre en la oración, platicar con Dios, o sea, sentía que nomás como, perdón y todo eso, entonces me ayudó mucho eso y se me hizo difícil. Muy bien. ¿Quién más dijo que se le hizo difícil? Ahora nadie va a levantar la mano. A ver, Soulja, ¿por qué? ¿Por qué se te hizo difícil? Ah, porque incluso hasta estábamos comentando de eso, que le digo, le decía a Sina que entonces, ¿qué pasa si realmente, si no haces la confesión con los pasos exactos, de que a veces no confrontas o no le dices al afectado o no restituyes, que si tienes un arrepentimiento genuino o sientes ese arrepentimiento en tu corazón y vas delante de la presencia de Dios y le dices, Señor, te fallé en esto, en esto y en esto, y estoy arrepentido y no lo voy a volver a hacer más y no lo vuelves a hacer más, o luchas o batallas por no hacerlo más, te esfuerzas por no fallarle más, pero, pero entonces si no vas con la persona afectada o no restituyes, entonces eso significa que no está perdonado tu error o que no puedes seguir caminando
o qué rollo, ¿no? O sea, ahí, porque antes no sabía o no había visto el arrepentimiento de esta manera, ¿no? Como la profundidad que lo explica, ¿no? En este libro. Entonces, si no hacemos el otro paso, entonces estamos caminando pues, en la nada o qué sucede ahí. Yo creo que esa es una excelente pregunta para el grupo. ¿Qué pasa? O sea, o tal vez démosle la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes los han ofendido y esa persona está bien con Dios, pero a usted nunca le pidió perdón? Ujú. ¿Sí? A ver, ¿cómo te sentiste en esa ocasión? Porque la persona sigue viviendo su vida y bien con Dios y todo, y de plano ya le pidió perdón a Dios y es todo eso, pero a ti te afectó. ¿Cómo te sientes tú? Pues yo no creo Pues que es la que persona esté bien, pues pastor. A ver, depende, yo creo que primero cada Soya y luego personalidad, Diana. perdón, yo creo que eso depende de cada personalidad, ¿no? Hay personas que sí lo toman muy a pecho y les afecta y no lo sueltan, y otras personas que, pues si en su momento te sentiste ofendido, lo soltaste y ya, no te acuerdas más de él, porque incluso la Biblia dice que tenemos que perdonar 7 veces 7, entonces a veces de esa manera uno dice, pues no pasa nada, yo te perdono, no pasó nada y seguimos adelante. Pero tiene que ver en eso, ¿no? En la personalidad de cada quien, si lo suelta o lo tiene en su corazón para siempre. A ver, ¿a Yo creo cuánto? que, A ver, Diana iba a ir y luego, de una vez, Sina, porque estás allá. yo creo que a veces, como dices, ya tiene que ver mucho en las personalidades de las personas, pero también en quién fue el que te causó la herida. Por ejemplo, si el vecino aventó la basura de su tambo en mi patio y yo, pues me molestó, me hizo, pues bueno, ya la limpio y ya después, ya se me olvidó. Pero si quien me hizo una ofensa o que el vecino me la rayó, dijeran por ahí, me ofendió y nos echamos, pues bueno, ya después el vecino, pero no es lo mismo que lo haga mi esposo, a que lo haga mi hermano, mi hermana, mi madre. Eso es algo que me va a marcar y que aunque me pida perdón, pero sin la restitución, yo voy a seguir cargando esa herida. Y yo creo que entre familia o entre relaciones cercanas o matrimonios, creo que sería donde es más dañino, porque a lo mejor yo o mi esposo ya se puso a cuentas con Dios y él siente con Dios que confesé mi pecado, confesé mi falta, pedí perdón, ya le pedí perdón a mi esposa, a mi esposo, pero y ya me siento yo bien, yo que fui quien falló, pero no hice una restitución, entonces mi pareja, mi hijo, mi hermano, quien sea, continúa con esa herida porque yo no restituí, como dijo usted, yo ya estoy bien con Dios, pero ¿qué pasa con el lado de acá que siente que no, que te dije, bueno, sí te perdono, pero aquí todavía traigo eso como que no lo he soltado? Mm. Creo que sí te hiere, creo que sí te marca y que es difícil ya para la víctima, vaya, no sé qué palabra usar, pero para el que fue ofendido, soltar cuando no sintió que fue restituido. Diana, ¿habías dicho algo? Sí, que para mí, si la persona eh, pide perdón a Dios, pero realmente no hace la El enmienda, cambio, ajá, el no, mismo. no sirve de nada. O sea, puedes pedir perdón, pero si realmente no, o no pides perdón a esa persona, pero enmiendas, o sea, realmente cambias lo que tú hiciste mal y empiezas a actuar de manera correcta, eso es como que no sirve de nada. Entonces yo hago mal, pido perdón, mañana vuelvo a actuar mal, vuelvo a pedir perdón, te vuelvo a pedir perdón y listo. Entonces yo creo que realmente tiene que haber un cambio para que realmente la confesión sí sea realmente como que se cierre como ese círculo, o sea, como que todo encaje ya perfectamente. Igual no va a ser fácil, yo viví algo así y a mí me costó muchísimo perdonar y hasta ahorita creo que no sé si todavía lo logro al 100% y es algo que trabajo todo el tiempo en perdonar, por más de que me pidieron perdón, pero el daño No ya estaba sintió la hecho. restitución. Ajá. Exacto, el daño ya fue hecho y yo sé que la que tiene que sanar soy yo para estar bien yo, pero cuesta mucho cuando te han hecho demasiado daño o te hicieron algo que es más, cuando a mí me pidieron perdón, lo que dije es,
hay cosas que no se perdonan sin tener el conocimiento de Dios, porque si Dios perdonó todo y perdona todo, ¿quién soy yo para decir hay cosas que no se perdonan? O sea, estoy juzgando, pero sí cuando te han lastimado mucho es muy difícil, muy difícil. A ver, White. Gracias, Diana. Yo también creo igual que Soldier, que depende también de la personalidad, ¿no? De cada quien, porque por ejemplo ahorita yo estaba analizándome o estaba pensando de alguna manera, digo, pues ¿quién me ha ofendido así que yo todavía sienta algún tipo de rencor? Y autoanalizándome, digo, pues es que obviamente pues ya me ha afectado, me han ofendido, digo. Por ejemplo, yo siento que mi papá me ha ofendido, yo siento que mi ex esposa tuvimos algún problema, algo fuerte, pero aún así no es como que, estoy cargando, estoy llevando esto conmigo, no. Entonces, pues no sé, yo siento que nadie, o sea, yo siento que no estoy cargando la culpa, no siento que yo estoy cargando, no la culpa, que yo siento que nadie me da, o sea, ya lo que me pidieron perdón, o sea, ya estuvo ahí, no estoy sintiéndome lastimado, no estoy sintiéndome ofendido, no estoy sintiéndome teniendo ningún tipo de rencor, ¿verdad? Y espero que a las personas también que yo he ofendido, pues que también no carguen eh, esta carga también, ¿no? Sí, muy bien. Pues, ¿se recuerdan? No sé si fue parte de la lección, no sé, pero cuando Jesús pasa por Jericó y luego este Zaqueo, Jesús va a comer a su casa con él y luego Zaqueo dice, bueno, pues a todo el que le he robado le voy a dar 4 veces más, le regresar lo que le he robado y 4 veces más, ¿verdad? O sea, él está restituyendo. Ah, creo que como Sol ya dijo, también White, todo lo que dijeron está bien, muy bien. Ah, tiene que ver en la relación con la espiritualidad de la persona a quien has lastimado, pero sea quien sea el Papa, nuestra labor, si hemos ofendido a alguien, es ir nosotros y pedir perdón a esa persona y restituir. No, pues que él ya aguanta vara. No, 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 no. Es que la Biblia dice que las zorras pequeñas son las que botan las murallas. ¿Sí? Una ocasión hubo un incidente con unos hermanos de la iglesia que fue X cosa y rapidito le dije, ¿sabe qué, hermano? Vamos a tomarnos un café porque tenemos que platicar de esto. Porque, o sea, si yo tengo que pedir perdón por esto, pero no se puede hacer más grande, no puede pasar de ahí. ¿Sí? Ahí tiene que quedar, tenemos que hacer las paces, se tiene que platicar esto y seguimos adelante. Y yo creo que eso lo que hace es que la relación la hace más grande. Creo que esos lazos se fortalecen y creo que, como creo que nosotros, si nosotros hacemos ese hábito, nosotros crecemos más espiritualmente y estamos dañando menos personas a largo del camino. O sea, en nuestra caminata espiritual van a haber muchas personas que van a ser afectadas por nosotros. O han habido muchas personas que han sido afectadas por nosotros. Y en nosotros queda que ese número de hoy en adelante se haga más pequeño. ¿Sí? A ver, Cristina tiene levantada la mano. Sí, pastor. A mí lo que me ayuda mucho cuando yo a veces digo algo mal, ¿verdad? Que tal vez ofendió a la hermana o a la persona, el Espíritu Santo me redarguye inmediatamente y así como que no siento paz y no siento paz hasta que voy o hablo con la persona y le digo, ¿sabes qué? Tal vez lo dije de mal manera o tal vez no lo dije en la forma adecuada, pues perdóname, o sea, pido perdón.
en ese momento, pero cuando pasa algo así, el Espíritu Santo a mí no me deja tranquilo. Y también me han dañado, pero yo le doy gracias a Dios porque yo doblo rodillas y digo, Señor, yo perdono a tal persona por esto y esto y esto y esto, y Dios me vuelve a dar paz y tranquilidad en mi corazón. Y en este estudio sí me redarguyó porque ya estaba cayendo yo en una confusión liviana. Así como, Ah, perdóname porque peco y ya, ¿no? Pero no estaba yendo a detalle, porque realmente cuesta ir a detalle. Es más fácil decir, Señor, perdóname, yo sé por qué he pecado, ¿verdad? Pero ir a detalle cuesta. sí, yo creo que eso de examinar nuestra vida a detalle es, bueno, para mí es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Ah, en esto de que le digo del grupo de recuperación que yo estuve, tuve que contestar a no sé cuántas preguntas son, como 180, algo así, no sé, algo así. Y está en tu vida de 12 a 21 años, de 21 años a 30 y tantos, o algo así, ¿no? Infancia, adolescencia y la vida de adulto. Y detalladamente tienes que contestar y confesar toda tu vida, todo lo que has hecho. Y qué tan difícil es, pero cuando terminas y cuando ya lo confiesas, se lo lees a alguien, sientes que te quitaron una gran carga de encima. Como está la portada, ¿alguien tiene el libro ahí en la portada 2A? Creo que es donde está cargando los ladrillos el compa, ¿no? 2B es. Sí, sí la ven. Entonces, 2A es la página 20. ok, muy bien. Sí, entonces, ¿alguien puede leer el Salmo 32 del 3 al 5, por favor? Y vamos a hablar sobre cómo nos perjudica mantener las cuentas largas con Dios. Salmos 32 del 3 al 5. Y ese es mi sermón para el domingo, así de que ya voy practicando. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos que vemos aquí de mantener las cuentas largas con Dios? Irma, ¿cuáles son algunos de los efectos? De no confesar el pecado, Ajá, de mantener las cuentas largas, de no de, confesar. pues dice que envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que pues se sentía mal, se sentía sin gozo, sin vida espiritual porque no confesaba sus pecados. Entonces cuando pues los confiesas, pues te sientes pues más liviano, más pues mejor espiritualmente. Ujú. ¿Alguien más? Si quieren, también pueden leer Mateo 5:25 y Efesios 4:26. ¿Pero alguien más? ¿Cuáles son algunos de los efectos de mantener las cuentas largas con Dios? Construir una barrera con él, Si se construye una barrera, ¿no? un espacio, Ajá, una coraza, una máscara, algo así. y eso se refleja después con nuestros compañeros, con nuestra familia. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Pues sí, te empiezas como lo decía, ¿verdad? Una cosa te empieza a llevar a la otra, empiezas a no leer la Biblia, empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de congregarte, o sea, te va llevando más, ¿verdad? Porque empiezas o sea, no te gusta estar en la presencia de Dios, entonces empiezas a retroceder
y al última pues terminas por alejarte completamente de los caminos. Ya como que no es que no nos guste estar en la presencia de Dios, sino como que ya no tenemos ese confianza de estar cerca de Dios. Entonces, pues nos vamos. Sina, ¿querías decir algo? Sí, pues yo creo que se va uno acumulando, pues como el dibujo va acumulando el peso y cae, pero en este caso, en este dibujo veo que se le va acumulando el peso y le cae todo encima, ¿no? Es como cuando vas acumulando el secreto y de lo que fallaste, tienes que decir una mentira para taparlo y de esa para taparlo otra mentira y se va acumulando y en algún momento, ¡pum!, tiene que salir toda la luz. Y ya te ves confrontado a decir la verdad. Pero ¿qué pasa cuando eso se va acumulando pero no te pesa? A medida de que te caiga encima todo, sino que al contrario, se va acumulando y te vas haciendo experto o se te va haciendo más ligero decir la mentira, a fin de que terminas alejándote, alejándote, alejándote. Y aquí yo veo en el ejemplo que si el peso te cae, bueno, es el momento de confesar, arrepentirse, confesar detallado, desgarrar el corazón y abrirte. Pero ¿qué pasa cuando creo que esas cuentas largas también te pueden llevar a la paga del pecado es muerte, y no de que una muerte física solamente, sino que muere tu relación con Dios y, y ya te alejaste, te fuiste totalmente de Dios porque ese peso en lugar de que te tumbara, o sea, de repente ya ni lo sentiste, no sé cómo explicarlo, como cuando dicen una mente cauterizada, o sea, ya Sí, no lo sientes. que quedas insensible. Insensible, exacto. Bueno, y eso es una excelente observación, ¿no? Porque creo que aquí en este caso el que los tabiques te caigan encima, pues es mm, lo voy a decir de esta forma y no me lo entiendan mal, pero puede hasta ser un regalo de Dios, ¿sí? Como a David. Ajá, puede ser un regalo de Dios, porque la Biblia dice que Dios corrige al quien él ama, ¿sí? Hay situaciones que pasan a veces en la iglesia y uno dice, pero a la misma vez tenemos que decir, pues qué misericordioso es Dios con este brother, con esta hermana, con este compa, porque iba derechito al infierno. Y por lo menos ahora tiene esta oportunidad de arrepentirse, de hacer las cosas bien, de caminar, aunque no tan rápido como iba antes, pero despacio, a volver al camino, ¿no? Muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces. Será entonces que eh, Dios, o sea, pensando, por ejemplo, en nuestros familiares no convertidos, ¿verdad? ¿Será que Dios en algún momento les da algún tipo de, para que se arrepientan? ¿O cómo funcionaría eso? O sea, ¿cómo, pensando, no sé, en algún primo mío, algún tío, algún familiar, ¿verdad? O sea, Dios de alguna manera permitiría o permite a todos, nos da la misma oportunidad del arrepentimiento, y si sí, ¿por qué unos deciden simplemente no arrepentirse y seguir con su vida normal? O sea, ¿eso depende de Dios o depende o es una decisión personal? ¿Qué viene siendo ahí? Bueno, pues esa ya es otra pregunta de otro nivel. Lo que voy a decir, lo que sí voy a decir es esto, que Dios, no hay ser humano en esta vida que vaya a poder presentarse delante de la presencia de Dios y decir, es que yo no tuve nunca una oportunidad de arrepentirme. Eso sí está, en la Biblia nos enseña que todos, aún si es la misma naturaleza la que nos tiene que dar testimonio de Dios, o bien tiene que venir algún ángel a darnos testimonio de Dios, todos vamos, no, nadie va a poder presentarse ante la presencia de Dios y decir, a mí nadie me dijo, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo puedo decir por un lado. Ahora, aquí yo creo que en la clase lo que estamos hablando de un creyente la necesidad del creyente de confesar sus pecados ante Dios. Muchas veces pensamos, no, pues yo ya acepté al Señor hace 20 años, 15 años y pues ya no tengo, yo no, o sea,
Y hay algunos que dicen, pues yo solo me confieso con Dios, ni al pastor le cuentan sus penas, ni nada. O sea, pero y a veces ni a Dios, porque se nos hace tan fácil, como dijo Sina, nos volvimos insensibles y ni siquiera venimos ante Dios. A mí a veces, no es porque sea mi esposa, pero a mí me deslumbra Marisol a veces. A veces que me dice, oh, Melvin, quiero decirte que te perdoné por esto y esto y esto. Y dice, pues no me había dado cuenta que había hecho eso mal, pero ya ahora que me lo dices, sí estuvo muy mal lo que hice. Gracias por perdonarme. Entonces ella tiene ese hábito de en todas las mañanas, 1 hora, 2 horas, ella está en comunión con el Señor, pidiendo perdón, poniéndose a cuentas, platicando con Él. Entonces, pues para mí que es una gran lección, ¿no? Que ella me da. Entonces, a veces le digo, ¿sabes qué? Pues ni siquiera me di cuenta que eso te dañó, pero perdóname ahora sí. Y ayúdame a recordarme que eso está mal y ya no lo voy a hacer. O sea, entonces, pero bueno, a ver, si no ibas a decir algo, perdón. Oh, bueno, creo que iba a decir eso, que como dice White y hablaba así como de los familiares, algo, creo que ya los pasos de cómo confesar a Dios nuestros pecados para recibir, arrepentirse, ser perdonados y restituir, creo que ya esto es algo que nos da como al creyente, ¿verdad? Porque como leía por aquí en Hechos que sea pasando por alto los tiempos de su ignorancia, creo que cuando la persona tiene la venda en los ojos y peca en el mundo sin Cristo, cuando viene y pide perdón al Señor, el Señor acepta esa confesión cuando es desde el corazón como detallada, a pesar de que a lo mejor él ya ni se acuerda y de aquí a que diga cada detalle de lo que hizo, pero ese día del arrepentimiento y que él se entrega a Cristo, el Señor creo que la recibe como esa la detallada, ¿verdad? Pero Sí. cuando ya estamos en el Señor, ya tenemos que seguir, vaya, Ujú. esta enseñanza. Sí, mire, en la vida podemos derrumbarnos por el peso del sentimiento de la culpa acumulado y puede destruir nuestra paz con Dios, con los demás creyentes, con nuestro cónyuge, incluso hasta puede llevar a enfermarnos. Y en la iglesia, pues como pastor me toca ver de todo, ¿no? Entonces, he conocido personas que, que siempre están enfermas, pero no es porque yo me he dado cuenta en algunos que es algo psicosimático, ¿cómo se dice eso? Que ellas solo se enferman. Y también puedo identificar en personas que están enfermas porque no saben vivir contentos. Y hay otros que están enfermos porque no saben perdonar. Y hay otros que están enfermos porque nunca han aprendido a vivir con los demás. O sea, nunca les enseñaron a compartir, nunca enseñaron a estar en paz. Y ahora están en Cristo y tienen que vivir de una manera diferente, pero o no les han enseñado o no han querido aprender. ¿Sí? Pero una de las formas en que nosotros podemos empezar a vivir más felices es confesando. Y si usted dice, ay, pastor, pues yo no he pecado, no he hecho nada, entonces confiesa que te falta el gozo. Confiesa ante el Señor, te confieso que me falta el gozo, te pido que me perdones porque tu palabra me enseña que tengo que tener gozo en ti. Por lo menos que tú soy salvo, eso debería de llenarme de gozo completamente y lo demás viene por añadidura. O sea, venir al Señor y a veces escuchar eso es difícil porque dice, pastor, pues usted no siente lo que yo siento. Y he sentido unas cosas bien fregadas y me he dolido y he salido no porque soy el mejor, no porque soy bueno, sino porque me he aferrado
a que Dios es Dios y Él no me va a dejar. ¿Sí? Bueno, pero seguimos adelante. A ver, vamos a ver Santiago 5:16. ¿Quién lo puede leer? A ver. ¿Cristina lo tiene? ¿No? Ok. White, todavía no. Soja ni lo está buscando. Sí, sí lo estaba buscando, ya lo tengo. A ver, léelo, por favor. A Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Irma, entonces, ¿cuándo debemos confesarnos ante otra persona y cuándo es mejor quedarnos callados? ¿Cómo dijo? ¿Cuándo debemos, según el pasaje que leyó este Solja de Santiago 5:16, cuándo debemos confesarnos ante otra persona y cuándo es mejor quedarnos callados? Déjenme lo leo, espérenme. Santiago 5:16. Pues debemos confesar cuando... ¿me vuelve a decir otra vez? Es que, Sí, ¿cuándo debemos confesarnos ante otra persona y cuándo es mejor quedarnos callados? pues cuando hemos fallado, cuando hemos fallado No podemos quedarnos callados. Perdón. y cuando no sé cómo, cuándo nos podemos quedar callados. No Ok. sé. A ver, White, ¿ayudas a Irma ahí, por favor? ¿Vale? Santiago 16. 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pues dice confesar nuestros pecados, confesarnos nuestras ofensas, ¿verdad? Y orar Y orar unos por otros para que seamos sanados. O sea, pues es lo mismo, ¿verdad? Si yo te he ofendido, pues debo pedirte perdón y debo también, pues, orar. O sea, ya te pedí perdón, ¿verdad? Pero pues también vamos a orar a Dios para que también te ayude el proceso de sanación. Aunque ya haya un arrepentimiento genuino de mi lado, ¿verdad? Pero pues también debemos de orar para que Dios te ayude a sanar también ese proceso. Pero el pastor también dijo de que cuándo debemos quedarnos callados. Ajá. ¿Y cuándo? O sea, no tengo esa respuesta. Me gustaría Pues yo creo que el ¿Existe quedarnos callados esa no respuesta? sería una opción, ¿o sí? Sí, yo también no. ¿Existe esa respuesta? ¿Existe que algún rato uno es preferible quedarse callado y no Sí. confesar el pecado? Sí. No, no es que no confesar el pecado, sino Es no confesárselo a ciertas a personas. ciertas personas. Ajá. Creo que yo diría que uno debe quedarse callado y no confesarle su pecado a cualquier persona. Pongamos un ejemplo. Si yo soy una mujer muy celosa y tengo una amiga cristiana, casada igual que yo, y tengo una amiga no cristiana, pero que es mi amiga desde niña también, lo correcto es que yo no le diga y no le confiese lo que estoy pasando en mi matrimonio a mi amiga no cristiana, porque su respuesta va a ser una respuesta del mundo. Ella me va a decir, déjalo, divórciate, qué sé yo, ahí no hay sabiduría. No sé, y la voy a herir porque yo soy cristiana y le voy a dar un mal testimonio. Entonces, pero si yo voy y confieso y busco el apoyo en unos a otros, o sea, con mi hermana en Cristo, ella me va a dar una palabra en base a la sabiduría de Dios, va a orar conmigo y eso traerá pues, a lo que dice aquí la sanidad del alma. Entonces creo que hay que callarnos
cuando no es la persona o está el tiempo propicio ni la persona que tiene Ya. la sabiduría de Dios para ayudar. Sí, y tal vez eso, en lugar de ayudar, va a lastimar a esa persona que no cree, porque la va a apartar de la fe completamente, si se da cuenta que eso está pasando aún en la iglesia, ¿no? Pero, Cristian, ¿cuál es la respuesta exacta aquí? Si al momento de confesar sabemos de que esa confesión puede hacerle daño. Eso es. Tenemos que ser muy sabios, porque aunque estemos confesando a la persona correcta, pero si nuestra confesión en ese momento va a hacer más daño a la persona, entonces es mejor no hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese momento, hay cosas que pues sí tienes que confesarnos. Estás siendo infiel a tu esposa, no, pues eso la va a dañar que le digas, pero tienes que decirle porque vas a dañarla más si no le dices, ¿sí? Si se da cuenta por alguien más. Pero entonces, ¿cuál sería como un ejemplo por ejemplo, de callar, o sea, de no decirlo? O sea, como cuál sería un ejemplo, ¿no? No se me viene ahorita a mi mente, no se me viene alguna situación que vamos a decir yo me tuviera que callar. Domingo, Ok. Cristo conmigo. ¿Alguien tiene algún ejemplo, Cristian? ¿You have an example? A ver, Pues, Cristian. no. Sí, justo la semana pasada, una persona que trabaja conmigo, yo soy el jefe de ella, sin embargo, le llamé la atención y esta persona en mi espalda le escribió a otro director del trabajo de que ya no quería trabajar conmigo, yo me enteré de eso. Entonces estuve yo con esa ganas de confrontarla, pero ella no sabe que yo sé, pero es mejor dejarlo así porque hay muchas fricciones, entonces he orado por eso, ya la he perdonado, si ella lo dijo es problema de ella, no puedo yo darle tanto poder a otro ser humano para que me afecte y me haga daño, que es mejor dejarlo pasar, aunque yo lo sé, pero no la voy a confrontar. Entonces decidí mejor perdonarla y ser sabio. ¿Alguien más? Ah, yo, bueno, como decía usted ahorita de las infidelidades, yo creo que un ejemplo que vivimos hace un tiempo atrás, que un amigo de otro amigo, o sea, dos amigos ahí andaban juntos y el amigo fue infiel con la mujer de su amigo. Yo creo que ahí tomaron una mala decisión y se precipitaron y confesaron lo que sucedió. Entonces se hizo ¿cómo se puede decir? Pues un borlote, un zafarrancho, afectó más en vez de ayudar o en vez de solucionar la situación, las cosas se empeoraron y yo creo que ahí es cuando dices, bueno, estoy arrepentido de lo que sucedió, pero pues pedir sabiduría o dirección a Dios, ahorita lo voy a confesar a Dios, lo que hice, ya no voy a fallar, voy a buscar más de Dios y tratar de evitar esas situaciones y en el futuro que Dios te dé sabiduría y entendimiento y que Dios ponga los medios para que se pueda confesar ese pecado y pueda haber una restitución porque creo que si cuando hablas, cuando no es el momento, en vez de haber una restitución, más bien eso se rompe y las cosas quedan peor. Pero si lo callas y eres sabio y le pides dirección a Dios o al Espíritu Santo, va a llegar el momento en el que vas a poder hablarlo, platicarlo y ahí va a haber una restitución, ¿sabes qué? Pues ok, y que todo quede bien, ¿no? Y que no se haga algo tan feo. Porque, Sí. por ejemplo, eso que yo vi, en vez de ayudar, más bien afectó más a la situación. Es como echarle más gasolina al fuego en vez de echarle agua. Sí, y en este caso, güey, yo creo que la confusión puede ser si estás pensando de que cuándo es que no debemos de confesar algo
a alguien que nosotros le hicimos un daño. En este caso está hablando de confesarnos los unos a los otros, como si tú fueses mi compañero de rendición de cuentas. En inglés se dice accountability partner, pero compañero de rendición de cuentas. Si no entienden ese concepto, dígame, yo se los explico. ¿Entienden lo que es un compañero de rendición de cuentas? Creo Ok. que acá en México es el aval. Si él no puede pagar la deuda, ¿la pago yo? ¿O yo le ayudo? ¿O algo así? Bueno, se los explico el concepto. El concepto es este, de que todo creyente, bueno, por lo menos en la iglesia nosotros tratamos de que esto sea así, debe tener alguien a quien le puedes rendir cuentas tú. O sea, alguien que te está discipulando o alguien que tú tienes confianza extrema y le puedes contar tus cosas, ¿sí? O sea, yo tengo un compañero de rendición bueno, tengo varios. Tengo Benny, tengo Mike, tengo Pastor Nate, a que yo puedo ir y decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de esta forma, estoy sintiendo de esto, creo que fallé en esta otra forma, ¿sí? Y ellos me pueden ayudar a mí diciéndome, ¿sabes qué? A escucharme, ¿sí? Entonces, si yo tengo un compañero de rendición de cuentas, digamos que White tú eres mi compañero de rendición de cuentas y yo voy y te digo, ¿sabes qué, White? Fíjate que esta semana pues miré a una chava de una forma que no la tenía que ver. Ora por mí, por favor. ¿Ok? Yo sé que tú vas a estar orando por mí. Pero, ¿qué tal si tú, White, tienes problemas con el alcohol? ¿Sí? Has tenido problemas en el pasado con el alcohol y yo voy y te digo, ¿sabes qué, White? Esta semana me tomé un par de cervezas y perdí el control. Si yo confieso eso a ti, que tú eres mi compañero de de rendición de cuentas, te estoy dañando a ti. ¿Por qué? Porque that's going to trigger something, eso te va a activar a ti algo y tú vas a empezar a pensar en algo que te hace daño. Entonces ahí es cuando no debemos ahí mejor me quedo callado yo y no te confieso eso a ti y busco a alguien más. Ok, Ahora sí, ok. ¿se explica ahora sí? Ahora sí ya. I got it now. Ok, sí. Entonces, bueno, eso es para otra ocasión, pero sí los animo a que busquen a alguien a que ustedes le pueden rendir cuentas. Pastor, pues ya me Sí. quedé confusa. Entonces, si engaña al esposo, no tenemos que decirle al esposo, sino nada más a Dios y a otra persona. A ver, dígalo otra vez. Esa es buena. Que ya me confundí. Si engañamos al esposo, ¿verdad? Como Ajá. nada más nos vamos a acercar a confesar nuestro pecado a Dios o a alguna otra persona, pero al esposo no. No, no, no. A su esposo le tiene que decir. Pero, digamos, ok, tomemos ese ejemplo. Hermana Como Cristina. tenemos el ejemplo de los hermanos que dice que se supo y que se hizo un relajo. Ajá. Sí, pero tomemos el ejemplo que usted acaba de decir. ah, que a una X mujer o X hombre engañó a su cónyuge, ¿verdad? ¿Ok? Esa persona tiene que confesarle a su esposo o a su esposa porque le fallaron y porque si no le confiesa va a ser el problema más grande. El problema sería si usted, si la mujer, digamos, tiene otra persona, o va y confiesa lo que hizo a otra mujer que tal vez tiene problemas con lo mismo y la puede afectar más. O alguien que no está caminando en la fe y la puede hundir más. O alguien que está empezando en la fe o alguien que no es maduro lo suficiente para aguantar, para saber lidiar con la situación. Esa es la cosa. Cuando no hay madurez, entonces ahí sí ah, mejor dejarlo callado y pues la pareja que se componga como se tiene que componer, ¿no? Sí, ok, seguimos adelante. Bueno, ya no podemos seguir más adelante porque ya se nos acabó el tiempo. Ah, pero, ¿alguna pregunta sobre la lección? Sí, había una respuesta que creo que estaba equivocada en las respuestas, por aquí la tengo, o en la 31, en la 31A. ¿Qué dice el 31A? Dice, ¿qué ¿De la clase de 2? cuenta con Dios, larga o corta, tiene el hombre con la bandeja en la portada 2A? Yo puse corta
pero cuando vi la respuesta, la respuesta dice largas. Es que acumuló, por Es eso es que es cuentas. larga. Son cuentas largas porque está acumulando muchas. La respuesta es Pero, cuentas pero, largas, ¿verdad? pero la respuesta dice largas, pero se puede interpretar como que lo está haciendo, lo que lo está confesando, porque la B dice, estoy tan cansado, otro día oro. Esa pienso que es la larga. Pero está hablando de la portada, ¿no? Sí, de la A, de la portada 2A. A ver, ¿cuál es la portada 2A? La portada 2A es donde están los monitos que están deteniendo los tabiques. Y luego Esa es la 2A, yo pensaba que era la que estaba en la 29. Ok, entonces no. está bien. Ok, muy bien. All right. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de que oremos? ¿O sí, alguna pregunta sobre la clase? Pues yo creo que a lo mejor preguntas o dudas o puntos que tratar nos quedarían muchísimos, porque pues a mí me quedaría como duda, ¿cómo puedo eh, elegir sabiamente un compañero de rendición de cuentas? Que creo que todos necesitamos uno, porque creo que también ahí hay que tener sabiduría en el elegir a la persona correcta, a la que voy a decir, oye, estoy pasando por esto, porque incluso pondré un ejemplo, como ministerio ya nos ha pasado, que de repente necesitas a alguien que te dé una palabra, pero es bien difícil porque lo primero que vas a recibir es un ataque, o que la persona te dice, sí, que te apoyo, oro por ti, y al tiempo te das cuenta por otra persona que esa persona dijo lo que tú habías pedido apoyo y es muy doloroso. Entonces, ¿cuál es la manera? O que te juzgan en lugar de ayudarte cuando tú querías ayuda. Entonces, ahí esta sería una de las notitas que puse, ¿cómo puedo elegir un compañero de rendición de cuentas? Que creo que en este caso de las confesiones es muy importante tenerlo. ¿Puedo hablar? Yes. Sería la persona que escucha y que no te trata de arreglar, pero que está ahí contigo. Y cuando tú le pides consejo, esa persona habla y te dice lo que tú no quieras escuchar porque te va a dar convicción. Pero es la persona que escucha. No es la que no, que tienes que hacer esto, que tienes... No, es la que sabe escuchar. Y que uno tiene que demostrar afines con esa persona. Bien. Y yo recomiendo tener más de una, porque hay cosas que una persona no va a poder aguantar y otra persona sí. Pero bueno, esto de rendición de cuentas lo vengo aprendiendo desde el 2012, cuando yo fui a una iglesia, se llama Fountain of Life Covenant Church. Ahí ese era como un requisito para ser miembro. Tenías que tener un compañero de rendición de cuentas. Y primero, es lo que dijo Cristian, tienes que buscar a personas que no te van a tratar de componer, ¿sí? Segundo, según mi criterio, tienen que ser personas a quienes tú admiras, a quien tú vas a escuchar. Es alguien a quien tú la vas a escuchar. Y tercero, es alguien a quien de cierta forma tú te vas a aprender a someter. Porque si te dice algo, tú le estás dando permiso de que hable en tu vida. Entonces, si esa persona te dice algo y tú vas y haces lo opuesto, y después vienes a preguntarle otra vez, pues así no, pues ¿para qué me vienes a preguntar si haces si haces lo opuesto, ¿no? Entonces, entonces eso sería muy, muy clave, ¿sí? Buscar a esa persona primero, que no te va a estar tratando de componer, una persona a quien tú admires y alguien a quien tú te puedes someter, ¿sí? Eso, y sobre todo, alguien a quien tú le tienes confianza. Y no quieras tratar de desbocar toda tu vida en la primera vez que platican, sino esta persona poco a poco son relaciones, ¿sí? Es relación que va creciendo y poco a poco
Pero es muy sano. Cuando encuentras a esas personas, es muy sano porque tú, mira, un ejemplo. A mi esposa ya saben que la mataron en el 2018, ¿verdad? En el 2019, 2020 fue muy difícil para mí y hubo una vez que me llamaron de la corte y me llamaron para decirme, cuando empezó lo de COVID, me llamaron para decirme de la corte, mi abogado me mandó a decir, ¿sabes qué? Te tengo que avisar esto, que el hombre que mató a tu esposa lo van a dejar libre. No va a servir su sentencia completa porque hay mucha gente en la cárcel y lo van a dejar salir y él, entonces yo sentía que me iba a morir. O sea, yo ni quería nunca fui a la corte para verlo a la cara a este hombre ni nada de eso. Entonces cuando me llamaron, entonces en ese momento yo estaba en la oficina y llamé a mi amigo, a Benny, y le dije, Benny, no me siento bien ahorita. Esto y esto está pasando. ¿Y sabes qué me dijo él? Me dijo, no te muevas. Don't do anything stupid. No hagas nada estúpido ahorita. No te muevas, yo voy para allá. Dejó todo lo que estaba haciendo y se fue para estar conmigo. ¿Sí? Entonces, ese es un amigo que tú puedes de rendir cuentas. Entonces, y no vas a escoger a cualquier persona de la calle, ¿sí? Pero si no te rodeas de ese tipo de personas, no vas a crecer espiritualmente tampoco. No podemos crecer espiritualmente solos. ¿Sí? Ok. Buena pregunta. Pastor, creo que esa es la clave de lo que acaba de decir, rodearse de gente que está con tu mismo fin, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante porque ahí uno encuentra apoyo. Ujú. Muy bien. Cristina, ¿me quiere dar high five? ¿Sí se escucha? Sí. Pastor, también yo creo que algo importante es que debe de ser una persona que sabes que va a estar orando por uno, ¿verdad? Yo Sí. tengo una persona que cuando yo también tengo algo y yo le llamo y le digo, estoy sintiendo esto, ayúdame a orar, apóyame en oración, y lo hablo, y entonces al hablarlo, ya es como si me quite un peso de encima. Y sé que esta persona está orando por mí. Y Sí, yo por esta persona también. exacto. Y saben, les voy a dar un secreto que no lo van a aprender hasta que pasen por los 12 pasos. Pero miren, la mayoría de las veces cuando nosotros tenemos un urge, ¿cómo se dice eso en español, Cristian? Ganas. Cuando tenemos Antojos. antojos, ganas o cuando tenemos ese sentir de que ya no podemos, que voy a tirar la toalla, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro. Usualmente, si puedes hablar con alguien por 5 minutos que te escuche por lo que estás pasando, eso es todo lo que necesitas. Alguien a quien puedas decir por 5 minutos que tienes ganas de mentarle la madre a cualquier fuera y te puede escuchar, pasan los 5 minutos y es científicamente comprobado que ya no vas a tener ese deseo El comportamiento cambia. el comportamiento va a cambiar porque alguien te escuchó. Sí, y es también, o sea, por decir, tienes problemas con tus hijos, no le vas a pedir consejo a una persona soltera. Claro, también. All right. Bueno, dejamos ahí porque Chris y Lady van a decir que se alargó la clase. Bueno, paramos acá y vamos a orar. All right. ¿Dónde se pone stop record? Aquí.